Alexa, ¿ya está grabando? No sé, así. Bueno, entonces, buenas noches, muchachos. Como saben, la capacitación de esta noche va a ser sobre el reclutamiento y selección de personal que realizan las empresas, obviamente, y digamos que vamos a hacer un comparativo de cómo lo hacemos en los capítulos. Entonces, vamos a proceder. Bueno, me presento para los que no me conocen, pues soy Kevin Fernández, fui director nacional de desarrollo en el 2018, pues tengo, digamos que, alguna ciencia en este campo. Eh, Igualmente, pues también hablo del SRA porque, pues durante el año de gestión, todos los capítulos, digamos que se enfocaban mucho en hacer un buen SRA, que como sabemos es importante para un relevo generacional. Bueno, entonces quisiera que primero me dijeran qué entienden por reclutamiento y qué entienden por selección. Pero pues no que me digan la selección Colombia ni nada de eso. Pues no. Yo respondo. Ale- Reclutamiento para mí sería la recolección de personal. O sea, como decir, supongamos en una empresa Ujú. solicitan 50 personas para ocupar cierto cargo. Pero de esas 50 personas solamente seleccionan 20 que estarían ocupando el cargo. Ok. ¿Me hago entender? O sea, reclutamiento nos dan las 100 personas y después elegimos las 20 que van a estar, ¿sí? Ajá. O sea, reclutamiento, la colección de personas a las quienes se le van a hacer, pues, como dice, entrevistas o dicho procedimientos. Y la selección es las personas que quedan. Ok, listo. ¿Sí? ¿Alguien más? Tiene así como algo. Con Fernando me tocó me cuenta. ¿Qué? Perdón, es mi hermano que... ¡Ay! Pues yo pienso que reclutamiento es como cuando hacen el llamado a las personas, o sea, son los diversos procesos que hacen para llamar a las personas, ¿no? Que se presenten más. Y selección es cuando ya pasan como por el proceso de filtros y ven quiénes son aptos o no. Ok, listo, perfecto. Entonces, así como lo decían ahorita, el reclutamiento nos provee y nos atrae candidatos potencialmente calificados para un cargo en la empresa. Es decir, si nosotros necesitamos un ingeniero, pues va a traer candidatos que sean calificados como ingenieros. Bueno, obviamente, pues dependiendo del cargo a ocupar, porque pueden ser ingenieros, economistas, ingenieros de producción, lo que sea. Mientras que la selección ya es la elección dentro de ese grupo reclutado. Así como nos comentaban ahorita, si hay 100 personas que se presentan, digamos, pues, por así decirlo, pero solo necesitamos 20 personas, pues en la selección va a haber ciertos filtros que las personas van a ir, digamos que pasando o quedándose, en el caso tal, para que se pueda elegir las mejores personas. Entonces, pues siempre, digamos que tenemos en mente elegir las personas más adecuadas al cargo que vamos a tener en la empresa. Entonces, vamos a ver el reclutamiento de personal. Uy, pero esperen. Ya. Entonces, el reclutamiento de personal, pues es un conjunto de procedimientos que tienden por atraer a los candidatos potencialmente cualificados, que pues pueden llegar a ser capaces de ocupar un cargo en la organización. Entonces, lo primero, atraen candidatos. Entonces, eso, por ejemplo, que nosotros hacemos en el capítulo del stand, del posicionamiento de marca en las redes sociales, todo eso es parte del reclutamiento, porque estamos dando a conocer que estamos en procesos de ingreso, que sería el SRA. Igualmente lo hacen las empresas. Entonces, por ejemplo, si vamos a las páginas de, pues, de grandes empresas como Baval, el grupo Nutresa y empresas así, ahí mismo, pues ellos postulan muchas veces sus, digamos, sus vacantes por tener en la empresa. Y ahí podemos llegar, digamos que llegar a aplicar. Eh, lo segundo, que sean capaces de ocupar un cargo. No quiere decir que digamos que por nosotros hacer el reclutamiento vamos a tener al final la persona idónea. Puede que digamos que por mala comunicación digamos que en redes sociales, por mal diseño de la publicidad o cosas así,
nos llegue una persona que no está calificada. Entonces, por ejemplo, necesitamos un ingeniero industrial, pero pues nos llegan economistas, nos llegan administradores de empresas, nos llegan ingenieros de producción, pero pues lo que necesitamos es un ingeniero industrial. A pesar de que en el reclutamiento pues se enlistaron, digamos que 50 personas, pues al final puede que ninguno ocupe el cargo porque ninguno tiene las capacidades para llegar a asumir esto. Entonces siempre recordar. Entonces, para el reclutamiento de personal debe ser eficaz, digamos que atrayendo una gran cantidad de personas para, pues, digamos que tener muchas herramientas o muchas personas de donde elegir para, digamos que tener la persona idónea. Entonces, como estamos atrayendo candidatos, lo podemos hacer mediante dos cosas: un reclutamiento interno y un reclutamiento externo. Recordemos que pues estamos haciendo la comparación en las empresas y en el capítulo. Entonces, el reclutamiento interno también se denomina como plan carrera o promociones internas. Entonces, por ejemplo, es que la empresa, digamos que Coca-Cola, ustedes ya están trabajando en Coca-Cola, por lo cual pues no necesitan ingresar a la empresa, y por lo cual pues digamos que dentro de sus redes sociales internas, dentro de sus grupos internos, dentro de sus correos, les llega a ustedes digamos que la publicidad o la vacante de que necesitan un puesto dentro de la misma empresa. Entonces, eso es lo que las empresas llaman como plan carrera, que ustedes puedan, a pesar de que están en un cargo ya, poder llegar a subir a otro, o pasarse a otra área, o pues digamos que pasar de ser analista a ser el jefe del área, cosas así. Entonces, pues obviamente el área de recursos humanos pues busca contribuir en todo caso con la retención del talento y del buen clima organizacional. Las empresas que, digamos, que utilizan muchas veces para el reclutamiento interno, pues las agencias de empleo como lo son Compensar, Colsubsidio y Cafar. Porque obviamente, digamos que cuando a nosotros nos contratan, nos van a poner en estas cajas de compensación. Y pues ellos ya van a tener todos nuestros datos. Digamos que esta manera tiene unos muy grandes ventajas. Que pues entonces es más rápido porque el trabajador ya está en la empresa, por lo cual pues evitamos tiempos o periodos largos de que las personas lleguen. O sea, que personas como que, ay, sí, vean la publicidad, vean que se publicó la vacante, todo eso nos lo ahorramos porque pues obviamente teniendo la persona en la empresa, pues ya digamos que se divulga más fácil. También ofrece mayor validez y seguridad. Como el candidato ya fue evaluado y ya ha trabajado en la empresa, pues ya se tiene un reconocimiento y un concepto de cómo trabaja. Entonces, pues obviamente ya van a decir, no, esta persona puede con el cargo al que se está presentando o no puede. Entonces, pues va a tener como mayor seguridad al momento de darle como el concepto pues de los jefes que haya tenido o del grupo de trabajo en el que esté. También, pues obviamente se ofrecen las oportunidades de crecer a las personas que realmente lo han demostrado. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en una empresa ya por 2 años, 3 años, y queremos avanzar, que es el plan carrera que les comentaba, pues ya nos podemos, digamos que, enlistar en estas vacantes internas. Y también el gasto de entrenamiento, pues va a ser menor. Así como yo les comentaba, una persona externa, pues así sea a la asociación o a alguna empresa, tiene que tener como una inducción. Entonces, pues esa inducción va a ser tiempos, va a ser gastos, que tiene que cubrir la empresa, obviamente, porque la persona externa no va a estar adecuada a la empresa, digamos que a la cultura organizacional de la empresa. Y también, pues, costos de publicaciones, avisos, volantes, campañas, pues, eso también nos lo vamos a ahorrar porque, pues, ya lo estamos haciendo internamente, que, pues, ya el costo va a ser menor. De, por ejemplo, a decirle al periódico El Tiempo que nos publique la vacante. También hay reclutamiento externo. Esto se hace pues cuando ya no, digamos que de manera interna no podemos cumplir con la vacante del cargo. Entonces, lo que se intenta pues es cubrir con candidatos potenciales a través de una búsqueda. Entonces, hay que se utilizan también agencias de empleo como la del SENA, la del servicio de empleo, elempleo.com, Computrabajo, y una muy buena que se utiliza actualmente pues más para ingenieros industriales o para profesionales, digamos que bien rankeados, es LinkedIn.
Entonces, esta red social, digamos que se ha utilizado muchísimo para la obtención de personal que sea como muy talentoso, que sea como muy específico. Entonces ya las empresas no, digamos que publican la vacante en LinkedIn, pero también se ponen a buscar perfiles que se adecuen a esto. LinkedIn, pues es una red social también. Entonces, pues aquí como recomendación y como tarea está para que ustedes creen su perfil de LinkedIn o lo actualicen, si ya lo tienen, porque es importante para nosotros tenerlo e igualmente, pues allí podemos hacer una red de contactos impresionante, que pues ya la tenemos con la asociación, pero pues es importante que lo hagamos pues con personas profesionales. Entonces acá, bueno, como ya les dije, se utilizan portales de empleo, se utilizan también visitas a asociaciones estudiantiles, directorios académicos, que es por ejemplo en las universidades de nosotros cuando publican así como para prácticas, para egresados o cosas así, ahí está. O la revisión de bases de datos de hojas de vida que ya, digamos que tenían en periodos pasados. Entonces, el reclutamiento externo pues tiene también sus ventajas. Entonces, pues son personas renovadas y enriquecidas por sus fuentes. Entonces, por ejemplo, si ya tienen experiencia en otras empresas, pues vamos a aprovechar esa experiencia que la va a aplicar en nuestras empresas. También se puede llegar a tener una preparación y un desarrollo del personal, digamos que nuevo. Cuando la persona es, digamos que en la empresa, digamos que ya lleva su tiempo, la persona muchas veces llega y dice, no, pero pues yo hago mi trabajo así, siempre lo he hecho así y pues siempre me ha ido bien. Mientras que una persona nueva pues va a tratar como de ese cambio y de mejorar los procesos. Entonces por eso como que también vamos a obtener resultados a corto plazo. Y también la persona pues nos va a aportar nuevas ideas y diferentes enfoques. Entonces como la persona ya tiene mucha experiencia o conocimientos o cosas así, pues ya no va a estar adecuada a la empresa, porque siempre que estamos como en una empresa, o por ejemplo en la asociación, siempre nos adecuamos a lo mismo, así como no, pues hagamos la misma integración, hagamos el mismo SRA, hagamos lo mismo, porque pues nos ha ido bien, o pues hay medianamente bien, pero pues nos va. Entonces una persona nueva pues va a decir como no, hagamos esto, 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 y pues esas son ventajas que vamos a obtener. Ahora, para la selección de personal, como ya bien lo comentábamos, era del grupo que reclutamos, ahora vamos a seleccionar quiénes son las personas adecuadas. Bueno, como tenemos visitantes estrellas, vamos a preguntarle a... bueno, preguntémosle a Santiago Arismendi. Hermano, había puesto el micrófono antes de que me preguntara eso. ¿Cuáles son los filtros que tenemos en el SRA para pues seleccionar las mejores personas o las que se van a afiliar al capítulo? Bueno, tenemos varios. Tenemos CEANEIAP, tenemos entrevista, tenemos el desafío o el reto por direcciones y no sé, se me escapa, creo que esos son los más. ¿Cuál me falta, señor Kevin? Bueno, ahí también, pues, digamos que como se mantenía, era la asistencia al seminario seccional, o el capitular o regional, al seminario académico. Entonces, todos los filtros que Santiago ahorita nombró son parte para mirar que la persona esté motivada de querer entrar. Igualmente lo hacen las empresas. Entonces, las empresas pues nos van a hacer una serie de filtros. Entonces, la selección de personal se encarga pues de encontrar los trabajadores idóneos para que trabajen en la empresa, satisfaciendo las necesidades del personal y encaminándolos a los objetivos de la organización. Obviamente, pues nos interesa que la persona que vaya a tener el cargo lo haga de la mejor manera para que se siga obteniendo buenos resultados en nuestra empresa. Como técnicas de selección de personal, pues digamos que en grupos grandes hay 5, que son las entrevistas de selección, las pruebas de conocimiento de capacidad, las pruebas psicométricas, las pruebas de personalidad y las técnicas de simulación.
Las empresas, ¿cuál hacen mayormente? Pues las entrevistas de selección y las pruebas de conocimiento. Muchas veces, pues las pruebas psicométricas, las pruebas de personalidad y las técnicas de simulación requieren de psicólogos pues ya especializados, que pues muchas empresas no tienen. Igualmente, bueno, digamos que mayoritariamente vamos a encontrar en las empresas entrevistas y pruebas de conocimiento, que pues en el capítulo vamos a también a estar entrevistas y pruebas de conocimiento o de capacidad. Por el momento, pues no es, o pues que yo sepa, no estamos haciendo pruebas psicométricas de personalidad o de simulación. Entonces, la entrevista se define pues como una interacción de, pues formalizada, por así decirlo, entre dos o más personas. O sea, el entrevistado y el entrevistador, que pueden llegar a ser más. Y entonces allí se hace un intercambio de información a través de preguntas, demostraciones, simulaciones o cualquier técnica que pues permita conocer al entrevistado si nosotros somos el entrevistado o hacernos conocer si somos el entrevistado. Entonces, hay varios tipos de entrevista. Están las individuales, que como les comentaba, pues era un entrevistador y un entrevistado, que son como las más comunes, que pues allí pues nos van a entrevistar preguntándonos como, pues qué aptitudes y actitudes tenemos frente al cargo que nos estamos presentando, o pues queriendo saber información del entrevistado. También están las colectivas, que pueden llegar a ser, digamos que tres posibilidades. Puede estar un entrevistador y varios entrevistados, entonces pues ahí evalúan la capacidad de hablar en público y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces por eso es que siempre nos dicen, no, pues si usted está esperando a que llegue el entrevistador, pues tiene que hacerle charla pues a su competencia, digamos que entre comillas, porque ahí también se les está evaluando cómo se relacionan con los demás. Otra que también tenemos es dos o más entrevistadores al tiempo y un único entrevistado. Entonces, por ejemplo, tenemos al psicólogo, al jefe del área y a otro que también trabaja en el área, entrevistándonos a nosotros. Entonces, pues ahí se califica, digamos que a partir del resultado de la información obtenida. Obviamente, pues cada uno se irá por su rama. Entonces, el psicólogo, pues se va a enfocar en nuestra parte psicológica, obviamente. El jefe del área, pues en que sepamos qué es lo que vamos a hacer en el cargo. Y el del área, pues digamos que nos relacionemos bien con los demás y que pues digamos, tengamos un tipo de experiencia para llegar a aportar al equipo. Y la otra, pues son dos o más entrevistadores y varios entrevistados. Entonces, pues eso es un grupo grande donde se le hacen, por ejemplo, pueden estar 4 entrevistadores y varios entrevistados. Entonces, pues ahí se evalúan ambas cosas. La capacidad de hablar en público, cómo nos relacionamos, la información que se les da, cómo nos expresamos, todo eso se evalúa. Y pues obviamente que nos demos a relucir pues en un grupo tan grande. Entonces, la entrevista tiene unos objetivos. Nosotros como entrevistador, por ejemplo, en el SRA, un objetivo es conocer al candidato. Entonces, por ejemplo, que la persona pues esté idónea para entrar a la asociación, que pues al siguiente semestre o al siguiente mes pues no se vaya, cosas así. También está pues probar sus actitudes personales, pues que no sea una persona problemática, que no sea una persona así como con algún problema, digamos, psicológico que se nos a leguas, para que no llegue a interferir en el clima organizacional. También está pues verificar la personalidad y la compatibilidad con el ambiente de trabajo, evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto y transmitir una imagen adecuada de la empresa. Obviamente cuando nosotros somos entrevistador, le tenemos que decir al entrevistado algunas cosas de la empresa. Entonces, pues cómo nació, qué somos, qué hacemos, todo lo que está. Obviamente nosotros como entrevistados debemos saber cosas de la empresa, pero pues el entrevistador está también como para apoyar esa parte que no tenga una imagen errónea de la empresa. Y pues obviamente el puesto. Ay, quedan 10 minutos. Entonces, también tenemos unos objetivos como entrevistado, que pues es obviamente mostrar que nuestro perfil profesional y personal se adecua al puesto ofertado. Entonces, si nos estamos presentando para, digamos que jefe de planta, pues obviamente nuestro perfil profesional y personal debe estar adecuado para eso.
y pues obviamente lo tenemos que mostrar y sacar a relucir las experiencias y los conocimientos que nosotros llegamos a tener. También está el demostrar su competencia laboral para el puesto. Entonces, pues ahí se demuestra qué sabe, qué quiere y cómo se puede llegar a desempeñar. Obviamente nosotros en el SRA, pues no les vamos a poner así como, no, pues usted va a llegar a hacer esto, qué experiencia tiene, sino que pues es más libre, sino que mirar cómo sus competencias, cómo le va con las personas y ya. También nosotros tenemos que causar una impresión positiva, o sea, no que nos vean así como con una cara de rifle, o que nos vean así como muy antipático, muy asocial, porque pues eso genera, digamos que puntos negativos. Y también está transmitir la información que nos solicitan de manera positiva y sincera. Es decir, en la entrevista pues no vamos a mentir y pues vamos a responder de la mejor manera para que nos tengan de la mejor manera también, en una mejor imagen. Creo que el joven Santiago iba a comentar algo. Sí, sí, algo en el caso de los entrevistadores. Aquí hay varios directores de desarrollo, ¿cierto? Sí. Entonces, muchachos, para los que no han realizado el SRA o ya todos lo realizaron. No, yo no lo he hecho. Todavía no. Bueno, pues simplemente unos consejos aquí que considero puede servirle a alguno, ojalá. Primero, muchachos, considero yo que la entrevista es básicamente la principal herramienta para elegir el personal. Listo, entonces para que le den realmente la importancia que se merece a esto. Que se fijen como en pequeños detalles de la persona y ustedes mismos, pues que sean serios, que como les digo, le den la importancia, tomen una postura como que realmente quién va a ingresar al capítulo, cuál es el ánimo, cuáles son las actitudes y aptitudes que presenta. Entonces, muchachos, que le presten mucha atención a esa parte. La forma de ustedes expresarse, qué dicen, cómo van a estar vestidos, no pueden ir pues así como ya muy informales. La idea es que sí generen confianza y que la persona se pueda expresar, sí, pero la idea es que ustedes también generen como el aspecto de que saben del tema. Entonces, para eso mismo, como directores, yo sé que todos conocen el foco estratégico de ANEAP, se saben la misión y la visión y los valores los tienen muy claros, porque son los más juiciosos y conocen toda la cultura de la sociedad. Entonces es eso, que lo tengan muy claro, lo tengan presente, en caso de que de pronto la persona que se postuló quiera saber un poco más del tema. ¿Cierto, don Kevin? Sí, señor. Y ya, pues quería solo aclararles eso para que en serio le den la importancia que se merece a la entrevista. Y ya, muchas gracias ahí por la atención. Bueno, así también como lo comenta, pues igual, digamos que esto se sale del contexto de la capacitación, pero sí es importante recalcar que las personas que vayan a entrevistar deben tener una capacitación en cómo entrevistar. O sea, no es porque ya sea lo que sea de junta, ya sabe entrevistar. Muchas veces nos queda difícil. Entonces, por eso también, si somos directores de desarrollo, primero capacitamos en cómo entrevistar, que se sepan la misión, la visión, bueno, lo que nos decía Santiago. Porque sí es importante, o sea, en ese momento estamos siendo la imagen pues del capítulo en ese momento y pues de la asociación, obviamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, siguiendo, la segunda, digamos que opción que tenemos para seleccionar el personal son pruebas de conocimiento o de capacidad. Estas evalúan con objetividad los conocimientos y habilidades exigidos para el cargo, que pues los obtuvimos mediante el estudio, la práctica o el ejercicio. La entrevista, así como se las expliqué, puede llegar a ser un poco subjetiva o es muy subjetiva. Obviamente, por ejemplo, las personas que son psicólogos o que estudian esas cosas, pues tratan de reducir esa subjetividad, pero pues nosotros, por ejemplo, en las entrevistas del SRA, somos como muy subjetivos. Entonces, si la persona llega así como desaliñada, si llega así como a, como a lo que vaya, pues digamos que eso entra dentro de nuestro subconsciente y generamos una imagen que puede o no ser real. Con estas pruebas de conocimiento, pues mejoramos la objetividad. Entonces hay pruebas de conocimientos orales que pueden llegar a ser pruebas aplicadas mediante preguntas y respuestas. Entonces, uno puede llegar a decir como, no, ¿cuánto es 7 por 8? No, tal, y bien. Pues no es que le vayan a hacer una así en una entrevista, pero pues es una prueba oral.
También están las escritas, que pues son pruebas aplicadas mediante preguntas y respuestas obviamente escritas. Generalmente pues se utilizan en las escuelas, como todos hemos pasado en los parciales, y en algunas organizaciones para medir el conocimiento adquirido. Entonces, pues, puede, por ejemplo, si usted va a ser analista de procesos, te pueden decir, bueno, si usted sabe utilizar X programa, pues dígame qué significa este símbolo. Eso es una prueba escrita. Y ustedes pues dicen como, este símbolo se utiliza en tal y es para tal. O pueden ser pruebas de realización. Entonces, pues son pruebas aplicadas mediante la ejecución de un trabajo o una tarea en un tiempo determinado, claramente. Entonces, estas también las utilizan muchísimo las empresas. ¿Por qué? Porque a nosotros como ingenieros industriales muchas veces nos ponen pruebas en Excel. Entonces, pues, ay, no, que una tabla dinámica, que formule esto, que grafique esto, que saque esta información. Eso es una prueba de realización. Nos dan un tiempo determinado y pues debemos hacer la tarea. La siguiente, bueno, como les dije, es una prueba de conocimientos que trata de medir el grado de conocimientos, pues sean profesionales o técnicos, que llegamos a tener. Algunas empresas hacen pruebas de inglés, pues empresas que son como internacionales o muy grandes en Colombia, pues hacen pruebas de inglés, por ejemplo, Bavaria, el grupo Nutresa, esas hacen pruebas de inglés para que pues estemos ahí pendientes. Y pues las pruebas de capacidad constituyen unas muestras de trabajo utilizadas pues como desempeño para los candidatos. Entonces lo que les decía, nos dan una serie de datos, tenemos que hacer una tabla dinámica, una gráfica, unas barras y pues sacar información de esto. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta y si no saben mucho Excel, pues a estudiar. También están las pruebas psicométricas. Entonces, pues se focalizan principalmente en las aptitudes que sirven para determinar pues la cantidad de estas que están presentes en cada persona para mirar su comportamiento en determinadas situaciones. Muchas veces a nosotros nos dicen que es mejor evaluar esto porque es más, digamos que más objetivo, o sea, más objetivo que las pruebas de conocimiento, porque las pruebas de conocimiento nos miden, son las habilidades que tiene la persona, mientras que las pruebas psicométricas nos sirven como para mirar los valores que tiene ya cada persona. Entonces, pues la primera nos da como, bueno, si va a servir como ingeniero industrial, y la segunda nos dice si va a servir para trabajar en equipo, para responsabilidad, para compromiso, para todo. Estas tienen pues una validez porque miden lo que tienen que medir y una confiabilidad. Entonces, todos los resultados pues se pueden aplicar varias veces a la persona en situaciones similares y deben dar casi los mismos resultados. Estas pruebas se deben manejar por psicólogos. Digamos que es una desventaja que tiene y que las empresas pues muchas veces no lo hacen, pero que algunas sí. Digamos que están en un punto medio que les puede llegar o no a pasar dependiendo de la empresa. También están las pruebas de personalidad que pues tienen que ser apoyadas por un psicólogo y pues son psicodiagnósticos que revelan rasgos generales de la personalidad, pues en síntesis global. Obviamente no por hacer el test ya sabemos cómo es la persona así, 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 sino en rasgos, digamos que generales. Una de estas pruebas es el test Valanti, que llega, ay bueno, nos queda menos de un minuto. Entonces, bueno, voy a parar y volvemos al mismo link. Bueno, ¿sí me escucharon?